Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el tema de ajustes para ver cómo se puede aplicar esto en el dibujo. Esto es algo muy importante cuando tenemos que unir dos piezas con un determinado tipo de ajuste. Todas las piezas siempre vienen, digamos, montadas, unas en el interior de las otras, unas sobre otras, pero que tienen que tener un cierto tipo de ajuste para que cumplan de manera eficiente la función para la cual han sido diseñadas, ¿no? Se entiende por ajuste la relación mecánica existente entre dos piezas cuando éstas se acoplan entre sí, cuando una de ellas encaja en la otra, ¿ya? Y este ajuste puede resultar en un juego, o sea que la pieza entre suelto en el interior de la otra pieza, o cuando entre con un cierto apriete. Vamos a ver entonces las características de este tipo de ajuste. Ahí vemos un ejemplo claro en el cual tenemos un orificio y un eje. Este eje puede entrar de diferentes formas en el interior de este orificio. Puede entrar bastante suelto. Fíjense, cuando el diámetro del eje siempre es menor que el diámetro del orificio, entonces el eje va a entrar bastante suelto en el interior del eje. A ese tipo de ajuste se le llama ajuste móvil o ajuste con juego. El otro caso puede ser en el cual el diámetro del eje siempre va a ser mayor que el diámetro del orificio. Obviamente aquí exagerando un poquito la figura para que se entienda. En este caso, si queremos meter el eje en el interior del orificio, vamos a tener que hacerlo con un cierto apriete, a la fuerza, por decir. De tal manera que ya no va a existir movimiento. Una vez que el eje ingrese en el orificio, ya no va a existir ningún tipo de movimiento relativo del eje en el interior del orificio. En el primer caso, sí puede existir algún movimiento libre del eje en el interior del orificio. Y el otro tipo de ajuste es un ajuste indeterminado. En algún momento, el eje puede tener un diámetro menor que el orificio. Todo dependerá de la tolerancia de cada una de las piezas. Ya habíamos visto este tema de tolerancia. Sabemos que la dimensión final de un componente puede variar entre un valor máximo y un valor mínimo. Entonces puede darse un caso en el cual en un momento determinado el diámetro del eje sea mayor que el diámetro del orificio. Entonces el eje va a entrar con apriete. Pero puede pasar también de que el diámetro del orificio en algún momento sea mayor que el diámetro del eje. Entonces el eje va a entrar suelto. A este tipo de ajuste se le llama ajuste indeterminado, ¿no? No va a ser ni fijo ni móvil todo el tiempo. Entonces, aquí lo que decía. Para que exista ajuste entre dos piezas, no siempre las piezas tienen que ser circulares, por decir. Pueden tener cualquier forma. Por ejemplo, este eje cuadrado puede entrar con un cierto ajuste en este canal. Puede entrar suelto, puede entrar con apriete, o puede tener un ajuste indeterminado, ¿no? Entonces ahí vemos claramente los diferentes casos que se pueden dar en un ajuste entre dos piezas, ¿no? El ajuste móvil, cuando el eje tiene menor diámetro que el orificio. Un ajuste indeterminado, en el cual podemos tener el caso en el cual el eje pueda tener en algún momento un diámetro mayor que el orificio. O el otro caso en el cual tenemos siempre un ajuste con apriete, en el cual el diámetro del eje siempre es mayor que el diámetro del orificio. Entonces veamos cada uno de estos casos. El ajuste móvil con juego que se llama, fíjense, hablaríamos de este primer caso, en el cual siempre va a existir un ajuste móvil o con juego. ¿Por qué? Porque el diámetro del eje siempre va a ser menor que el diámetro del orificio. O sea que el eje siempre va a entrar suelto. Pero ¿con qué grado de soltura? Dependerá de la tolerancia que tenga cada elemento. Fíjense, aquí está en esta zona marcada en el orificio, que corresponde a la tolerancia del orificio, y aquí tenemos una zona marcada con amarillo, que es la tolerancia del eje. Entonces vamos a tener diferentes situaciones en las cuales vamos a tener un juego máximo. ¿Cuándo se va a presentar un juego máximo? O sea, me refiero, ¿cuándo el eje va a entrar lo más suelto posible en el interior del orificio? Cuando el diámetro del orificio sea el más grande posible, ¿ya? Y el diámetro del eje sea el más chico posible,
ahí vamos a tener mucho juego, ¿no? Va a haber un juego máximo, ¿sí? Cuando el orificio sea lo más grande y el eje sea lo más chiquito. ¿Y cuándo vamos a tener un juego mínimo? Cuando el orificio tenga un diámetro pequeño y el eje tenga el diámetro más grande. Va a existir aquí un juego muy pequeñito, ¿no? Todo dependerá de la tolerancia de ambos componentes. Este sería el ajuste entonces móvil o con juego, ¿no? Ajuste móvil o con juego. En el cual siempre tenemos el caso en el cual el diámetro del eje es menor que el diámetro del orificio, con todas las tolerancias correspondientes. El otro caso sería el ajuste con apriete, cuando este eje va a ingresar en el interior de este orificio. En todos los casos, el diámetro del eje siempre va a ser mayor que el diámetro del orificio. Pero puede darse un ajuste máximo o un ajuste mínimo. ¿Cuándo se va a dar, por ejemplo, un ajuste máximo? Un ajuste máximo se va a dar cuando el diámetro del eje sea el mayor posible y el diámetro del orificio sea el menor posible. O sea, va a ser más grande siempre el diámetro del eje que el diámetro del orificio. Ahí vamos a tener un ajuste máximo. ¿Y el ajuste mínimo cuándo se va a dar? El ajuste mínimo se va a dar cuando el diámetro del eje sea el más pequeño y el diámetro del orificio el más grande. Ahí se va a dar un ajuste mínimo. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que siempre puede haber un ajuste entre dos piezas, que puede ser móvil, indeterminado o fijo, pero no puede haber ajuste en una sola pieza suelta. Una pieza suelta no puede tener ajuste. Tiene que haber siempre una unión entre dos piezas para que exista ajuste. Pero tolerancia sí puede haber, todas las piezas tienen tolerancia, ¿ya? Una pieza suelta puede tener tolerancia, pero una pieza suelta nunca puede tener un ajuste. Para que exista ajuste tiene que haber dos piezas. Y aquí el otro caso, ¿no? En el cual tenemos un ajuste indeterminado, en el cual en cierto momento se puede dar un juego y en otro momento se puede dar un ajuste. Todo dependerá de las dimensiones finales que tenga tanto el eje como el orificio. Entonces podemos hablar de un juego máximo y un ajuste máximo también para este caso. En este sentido, la normativa pues ha establecido un juego y un ajuste que se puede dar entre dos piezas, variando las dimensiones ya sea del orificio o del eje. En este caso tenemos el sistema de agujero único que se llama. ¿En qué consiste esto? El sistema de agujero único. Yo puedo obtener los diferentes tipos de ajustes manteniendo constante el diámetro del orificio o del agujero, como se llama. Fíjense, esta franja amarilla me representa la tolerancia del orificio. Perdón. Entonces, si mantengo constante el diámetro del orificio, yo puedo ir variando el diámetro del eje. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener los diferentes tipos de ajustes. Cuando el diámetro del eje sea menor que el diámetro del orificio, entonces voy a tener juego. Y así voy a ir aumentando el diámetro del eje, puedo ir aumentando el diámetro del eje para tener los diferentes tipos de ajustes. O el otro caso en el cual yo puedo mantener constante el diámetro del eje, pero puedo ir variando el diámetro del orificio. Ese tipo de ajuste se llama de sistema de árbol único o de eje único. Sistema de eje único o de árbol único. Entonces, fíjense acá, manteniendo constante el diámetro del eje, estoy variando el diámetro del orificio para obtener los diferentes tipos de ajuste. Desde un ajuste móvil o con juego hasta un ajuste con apriete máximo. ¿No? Entonces, esto se puede ir también utilizando la práctica para tener los diferentes tipos de ajustes. La normativa ISO ha establecido rangos de tolerancia para obtener los diferentes tipos de ajustes. ¿Ya? Existe una normativa que nos indica cuáles son los rangos de tolerancia que puedo utilizar para obtener los diferentes tipos de ajustes. En el tipo de ajuste, por ejemplo, para agujeros, ¿ya? Se ha establecido una franja de varios grados de tolerancia para obtener los diferentes tipos de ajustes. ¿Ya? Esa sería la tolerancia que tienen los diferentes
rangos para ejes, perdón, para orificios, para agujeros, que va desde la A hasta la ZC. Prácticamente todo el abecedario tenemos acá, diferentes rangos de tolerancia. Y para los ejes lo mismo. Entonces, la normativa ISO lo que ha hecho es determinar estas franjas de tolerancia para los orificios, asignándoles un valor numérico o alfanumérico, vamos a ver más adelante, ¿ya? Con las letras del alfabeto en mayúsculas. Y para los ejes lo mismo, fíjense. Los mismos rangos de tolerancia, pero indicados con letras minúsculas, ¿no? Las letras del alfabeto en minúsculas. Entonces podemos escoger cualquier rango de tolerancia que queramos para tener diferentes tipos de juegos y poder tener diferentes tipos de ajustes. Todo dependerá del que está fabricando la máquina o la pieza para saber qué tipo de ajuste va a tener. Si va a tener un ajuste móvil o va a tener un ajuste con apriete. Esta es la forma en la cual entonces, según la normativa, se indica el ajuste de una pieza. Fíjense, acá tenemos el diámetro nominal e indicado con una letra y un número, un código alfanumérico. Tenemos indicado a qué rango de tolerancia corresponde este ajuste. F estará en esta zona, por decir, y el 8 nos indica otro valor que enseguida vamos a verlo. ¿Ya? Esto para los orificios. De esta forma se indica para los orificios el ajuste. Y para los ejes se indica con la letra minúscula en la parte inferior. ¿Ya? Para los orificios siempre en la parte superior. Es igual que los ajustes que habíamos visto, ¿no ve? El ajuste máximo en la parte superior para los orificios y el ajuste para los ejes en la parte inferior. Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo para saber cómo se utiliza el mismo, ¿no? Lo importante es saber que esta es la forma en la cual se tiene que indicar en el plano los ajustes entre dos piezas. Ahí está claramente ya indicado el significado de cada valor. El primer valor siempre es el diámetro nominal de la pieza. El segundo valor nos indica la zona de tolerancia. H, estaríamos en esta zona de acá, ¿no? Si es para el orificio, tendríamos esta zona de acá, y para el eje también corresponde el mismo valor, pero con minúsculas, ¿no? Entonces yo tengo que determinar a qué tipo de ajuste corresponde la unión entre este orificio y este eje. El tercer valor que tenemos acá nos indica la calidad de la tolerancia. ¿A qué se refiere este valor? Este valor puede variar, puede ser 2, 3, 4, 5, 7, lo que sea. Pero ¿qué nos indica este valor? Ya sabemos que esto nos indica el campo de tolerancia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos acotado el diámetro de este eje con su tolerancia correspondiente, ¿no? H7 en este caso. Pero veamos a qué se refiere ese valor numérico, que puede variar. Hay una tabla, hay tablas que nos indican las calidades de tolerancia, que pueden ir desde el 0,1, pasando por el 0, hasta el 16. Estos son los diferentes valores de calidades de tolerancia que puede tener una pieza. Valores pequeñitos corresponden a tolerancias muy pequeñísimas, finas, de ultra precisión, como indica acá, ¿no? Del 1 al 3 podemos tener tolerancias utilizadas para fabricación de elementos de precisión, como ser calibres y otro tipo de herramientas, ¿no? Mientras que del 4 al 10 o al 11 podemos tener elementos comunes que se utilizan en diferentes tipos de máquinas, ¿no? Elementos o piezas destinados a ajustar. Y del 12 hacia el 16 tenemos ya tolerancias bastante grandes. O puede ser muy suelto o puede ser muy apretado, ¿no? El valor de calidad de tolerancia que vamos a utilizar dependerá del diámetro que tenga la pieza. Fíjense, acá están los diferentes diámetros. Para diámetros menores a 3 milímetros, podemos utilizar cualquiera de esas tolerancias. Para diámetros mayores a 3, pero menores o iguales a 6, tenemos para escoger todo este campo de calidades de tolerancia. Y así, para diferentes diámetros existen diferentes calidades de tolerancia.
Vamos a ver luego cómo se aplica esto. Esta tabla está obviamente normatizado. Según la norma esta, nos indica que existen estos valores para las calidades de tolerancia de las piezas. Entonces, ¿a qué se refiere la calidad de tolerancia? Se refiere a cuán pequeñito puede ser la tolerancia de una pieza, fíjense. Sabemos que la tolerancia de una pieza puede variar desde valores grandes hasta valores pequeños. Entonces, dependiendo cuán pequeño sea la tolerancia de una pieza, o sea, la variación de las medidas que tiene una pieza, ¿ya? La calidad de tolerancia puede variar desde 0,1 hasta 5, por ejemplo, para ajustes muy finos, ¿ya? Ajustes muy finos. De 6 estamos, y fíjense, la tolerancia es más grande, o sea, los valores finales de la pieza van a ser más grandes. Para ajustes normales de la mayor parte de las máquinas o piezas que corresponden a una máquina. Y estos serían los ajustes gruesos, ¿no? Ajustes gruesos con mucho juego o con mucho ajuste. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo se tiene que acotar la tolerancia, por ejemplo, de un orificio. Este orificio tiene un diámetro nominal de 20 y tiene esa tolerancia, con esta calidad de tolerancia. Aquí otro ejemplo en el cual tenemos el diámetro del eje con esta tolerancia. Entonces yo puedo querer saber cómo va a entrar este eje en el orificio este. ¿Va a entrar con un apriete? ¿Va a entrar con un juego? ¿Qué tan suelto va a entrar? ¿O qué tan apretado va a entrar? Entonces yo puedo poner valores numéricos acá. O sea, aquí esta H7 no me indica ningún valor numérico, pero enseguida vamos a ver que esto se puede convertir en un valor numérico. ¿Para qué? Para poder sacar el diámetro máximo y el diámetro mínimo que va a tener el orificio. Lo mismo en este caso. Para saber las dimensiones finales de la pieza, yo puedo convertir este valor numérico codificado para poder obtener su diámetro máximo y su diámetro mínimo. Conociendo ya los valores numéricos del diámetro máximo del orificio y del eje, al igual que el valor mínimo, yo puedo saber cómo va a ingresar el eje en el interior del orificio. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí está, por ejemplo. Tengo un ejemplo acá. Ya. Dice que este orificio tiene este valor de tolerancia. Un diámetro nominal de 20, ¿ya? Con esta tolerancia H7. ¿Cómo convierto este valor H7, un valor alfanumérico codificado, en un valor numérico? Existen tablas. Existen tablas que enseguida vamos a ver, ¿ya? Este valor numérico o alfanumérico H7 lo puedo convertir en valor numérico. Por ejemplo, acá está, 20. Tolerancia superior, tolerancia inferior. Aquí tengo los dos valores de la tolerancia superior y la tolerancia inferior. Entonces, con estos valores yo puedo saber cuál va a ser el diámetro máximo y cuál va a ser el diámetro mínimo de este orificio. Lo mismo que en este eje, fíjense. Este eje tiene un diámetro de 20 con la tolerancia de 9. ¿Cómo convierto este código en valor numérico? Recurro a las tablas para poder obtener la tolerancia máxima, que está acá, y la tolerancia mínima. ¿De dónde han salido estos valores? Existen tablas. Aquí está, por ejemplo, una tabla. El AutoCAD Mechanical lo tiene esto ya en su memoria, por decir, en su librería, así que no tenemos que estar buscando tablas. Pero si no tuviéramos AutoCAD Mechanical, podemos recurrir a este tipo de tablas. Existen pues en diferentes lugares este tipo de tablas, donde fíjense, dependiendo del código de tolerancia, H6 por ejemplo, tenemos la tolerancia máxima y la tolerancia mínima, que va a depender del tamaño del diámetro, fíjense. Diámetros mayores de 1 a 3, mayores a 3.5, mayores de 6 a 10, y así para diferentes diámetros tenemos las tolerancias que están tabuladas para este tipo de ajustes. Este es para el sistema de agujero único, es decir, cuando mantenemos el orificio de un valor constante y vamos variando el diámetro del eje. Vamos a hacer ejemplos de este tipo en el AutoCAD Mechanical, ¿no? Lo importante es saber que existen valores tabulados ya para poder obtener los valores máximo y mínimo de las medidas de una pieza. Lo mismo acá tenemos para el sistema de eje único.
Tenemos los diferentes valores que corresponden a los rangos de tolerancia fijados por la norma. Para diferentes rangos de diámetro, tenemos valores de tolerancia correspondientes. Aquí vemos entonces qué es lo que se toma en cuenta de la calidad de la tolerancia. Fíjense, la calidad de la tolerancia nos indica esto. ¿Qué tanto puede variar el diámetro de una pieza, por ejemplo? Aquí está el diámetro. Aquí tenemos una tolerancia muy pequeñita, ¿no? O sea, esta pieza tiene una calidad de tolerancia bastante buena, digamos, ¿no? Porque las dimensiones finales de esta pieza no van a variar mucho. Van a variar poquitito porque la tolerancia es pequeñita. Y así, la calidad de tolerancia puede ir aumentando, ¿no? Dependiendo de la tolerancia que tengamos de la pieza. Tolerancias pequeñas para piezas de precisión. ¿Ya? Existe un rango de tolerancias de 1 al 4 para construcción de calibres, del 5 al 11 para construcción de máquinas en general, y del 12 al 16 para trabajos vastos, ¿no? Para trabajos gruesos, que pueden implicar mucho juego o mucha tolerancia en lo que refiere a la variación de las dimensiones de la pieza. Entonces, este ejemplo podemos hacerlo manualmente. En la próxima sesión les voy a indicar cómo se puede hacer manualmente o directamente con el AutoCAD Mechanical, que es más rápido. Entonces, en este sistema de agujero único, por ejemplo, aquí está el sistema de agujero único, donde voy a mantener constante las dimensiones de este orificio con este valor de tolerancia. Voy a mantener constante las dimensiones del orificio con este valor de tolerancia. Y lo que voy a hacer es ir cambiando los valores de tolerancia del eje. Obviamente no quiere decir esto de que si esto es 20, para que esto entre suelto, esto tiene que ser 19. No, se supone que tienen los mismos diámetros. Lo único que va a variar es la tolerancia esta, ¿no? Se supone que cuando encaja una pieza en el interior de otra, ambas tienen que tener la misma dimensión. En este caso, este tiene 20 de diámetro, este tiene 20. Lo único que es diferente es que este orificio tiene una cierta tolerancia y este otro tiene otra tolerancia. Entonces, en base a eso, ¿cómo va a ingresar este eje en el interior del orificio? Y así puedo ir cambiando las tolerancias del eje. Ahí están las tolerancias del eje. Y ver cómo va a ingresar el eje en el interior del orificio. ¿Qué tan suelto, qué tan apretado va a entrar el eje en el interior del orificio? O en algún momento va a variar, digamos, la dimensión del eje de tal manera que entre suelto y en otro momento, dependiendo de la tolerancia, va a entrar con apriete o con juego. Bueno, entonces, para montar diferentes piezas hay que escoger el tipo de tolerancia determinado. Y el sistema de eje único también puedo hacer lo mismo, fíjense, manteniendo constante el diámetro del eje con su tolerancia correspondiente. Yo puedo ir cambiando el diámetro del orificio, pero se supone que todos tienen el diámetro nominal de 20, 20, 20, ¿no? Para obtener ajuste no tengo que cambiar el diámetro de las piezas, ¿no? Lo que voy a cambiar es la tolerancia de cada una de ellas. Entonces puedo obtener los diferentes tipos de ajustes, ya sea cambiando o manteniendo constante el diámetro del orificio o del eje. Entonces existen varias combinaciones que yo puedo ir utilizando. Por ejemplo, si mantengo constante el diámetro del orificio con esta tolerancia, yo puedo ir cambiando el diámetro del eje, entre comillas diámetro, no voy a cambiar el diámetro, sino voy a cambiar su tolerancia del eje, y puedo utilizar estos valores, fíjense. O sea, una combinación de H6 con G5, H6 del orificio con G5 del eje, ¿ya? Me va a dar un ajuste móvil. Fíjense, un ajuste móvil. Al igual que si combino H6 con H5 del eje, también obtengo un ajuste móvil. Un ajuste fijo lo obtendré si combino la tolerancia del orificio H6 con P5, con R5, S5, con cualquiera de estos valores voy a tener un ajuste fijo, siempre. Y tendré un ajuste indeterminado si combino la tolerancia del orificio H6 con estos valores de tolerancia del eje.
¿no? Y así puedo tener diferentes combinaciones. Si combino la tolerancia H7, por ejemplo, del orificio con estos valores, tendré ajustes móviles y con estos valores tendré ajustes fijos, ¿no? Lo mismo puedo hacer acá con el eje. Si mantengo el diámetro o la tolerancia del eje en este valor, H5, puedo combinar con estos valores de tolerancia del orificio para obtener diferentes tipos de ajustes. Y aquí tengo más casos, ¿no? H8, H11, H9, H1, con diferentes combinaciones puedo obtener diferentes grados de ajuste. Estos son tablas de ajuste recomendados por la ISO también, ¿no? O sea, es importante tomar en cuenta siempre recomendaciones para poder obtener un cierto tipo de ajuste entre dos piezas. Y aquí tenemos una tablita ya, prácticamente para poder escoger qué tipo de ajuste yo le voy a dar a dos piezas. Por ejemplo, si yo combino una tolerancia del orificio C11 con una tolerancia del eje H9, ¿qué tipo de ajuste voy a tener? Ajustes para partes móviles muy libres en que interviene una gran variedad de juegos. O sea que el juego que voy a tener en este tipo de ajuste va a ser muy suelto. O sea, las piezas van a entrar muy sueltas una en el interior de la otra. Por eso dice libre, bastante amplio. Esta otra combinación de la tolerancia del orificio con esta tolerancia del eje también se puede armar a mano. O sea, no requiero ninguna herramienta para poder montar el eje en el interior del orificio. Y así puedo tener diferentes combinaciones que me van indicando, por ejemplo, esta de deslizamiento. H7 con H6 me va a dar un ajuste con deslizamiento, o sea, no va a entrar ni muy suelto ni muy apretado, ¿ya? Mientras que este tipo de combinación de tolerancia del orificio H7 con esta tolerancia del eje, ya voy a tener que utilizar una prensa, porque ya requiere un apriete, no va a entrar suelto el eje, ya no va a ingresar suelto en el orificio. Con prensa, dice acá, ¿no? Para órganos fijos montados bajo presión, sin deslizamiento axial ni rotacional. O sea, el eje cuando entre en el orificio ya no va a poder moverse más, ni con movimiento axial ni rotacional. ¿Sí? Este tipo de ajuste, con estas tolerancias, dice forma de montaje a mano o con martillo o prensa y con una diferencia de temperatura. En este caso hay que tener mucho cuidado, porque para poder montar el eje en el orificio, lo primero que tengo que hacer es calentar el orificio para que se dilate un poco, para que se amplíe su diámetro y recién introducir el eje. Por eso dice acá con diferencia de temperatura. Sabemos que con la temperatura los cuerpos se dilatan. Si yo caliento el orificio, este orificio se va a hacer más grande y voy a poder meter más fácilmente el eje en el interior del mismo. Y así hay diferentes recomendaciones de diferentes tipos de ajustes que yo puedo tomar en cuenta para poder tener un cierto tipo de ajuste entre dos piezas. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Este eje ya está montado en el interior del orificio. ¿Con qué tipo de ajuste se ha montado este eje en el orificio? Aquí está. ¿No? La tolerancia del orificio es H7 y la tolerancia del eje es G5. Pero esto no me está indicando si el ajuste entre el eje y el orificio es con juego, si es con apriete o es indeterminado. Entonces yo tengo que establecerlo ya. Tengo que establecer valores numéricos para el orificio y valores numéricos para el eje. De esa forma saber cuál es el tipo de ajuste que tienen estas dos piezas, ¿no? Entonces fíjense, también se puede hacer de esta forma. El diámetro del eje con su tolerancia correspondiente en valor alfanumérico y también un valor numérico. Acá fíjense, es el valor numérico. Esta es la tolerancia superior, la tolerancia inferior. O también se puede hacer de esta forma, ya valores numéricos, ya con esas tolerancias indicadas, ¿no? O sea, el diámetro este va a variar, según esta tolerancia, entre 19.993 como valor máximo y 19.980 como valor mínimo.
No es muy utilizado esto, pero se puede de alguna forma también. El AutoCAD Mechanical también me permite expresar de esa forma. Vamos a verlo. Y esto también que es importante tomar en cuenta. Ojo con esto. Si tengo un eje que va a ingresar en el interior de un orificio, ¿ya? Como en este caso, puede ser necesario, digamos, darle una tolerancia determinada al eje. Digamos, si es un eje largo, la fabricación también cuesta. Y si quiero darle una tolerancia muy pequeña al eje, fabricar todo el eje largo me va a costar bastante caro. Pero si yo quiero que el eje solamente tenga una tolerancia en una determinada distancia, por decir a 15 milímetros de la punta, yo puedo indicar de esta forma la tolerancia del eje, pero solamente en esa longitud. ¿Y cómo indico eso? Mediante esta línea inclinada a 45 grados, fíjense, acabado en puntitos. Con esto, ¿qué estoy indicando? De que este eje tiene una tolerancia esta, pero solamente en esa longitud. El resto ya no me interesa, porque esa longitud es la que me interesa que tenga esta tolerancia para que entre con un cierto tipo de juego o apriete en el interior de un orificio. Y aquí tengo varios ejemplos de indicación de ajustes, que puede hacerse de esta forma, con valor numérico. Fíjense, acá estamos utilizando el eje, el orificio, con este diámetro nominal, con esta tolerancia superior, este inferior. El eje con esta tolerancia superior e inferior. O de esta forma también se puede hacer, o de esta otra forma. Eso está permitido, según la norma está permitido, pero la forma más utilizada, pues, es esta. Esta es la forma más utilizada para indicar un ajuste entre dos piezas. Pero la norma también me permite hacer este tipo de simbolización. Obviamente aquí tenemos mucho más complicación porque tenemos que escribir muchos números que dan lugar a confusión. Es mucho más sencillo hacerlo de esta forma o de la otra forma, ¿no? Bueno, y con eso habríamos concluido la parte que corresponde a ajustes. Ahora nos falta hacer ejemplos. La próxima sesión les voy a hacer un ejemplo de indicar el ajuste de entre dos piezas utilizando ya la AutoCAD Mechanical, ¿no? De manera mucho más sencilla. En esta sesión espero que haya quedado comprendido esto. Siempre tomen en cuenta de que cualquier duda que tengan, háganlo conocer mediante el correo, tienen mi correo, o mediante la plataforma que utilizamos, el Classroom, ¿no? Muchas gracias.